Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos obviamente con Karen Bascur a esta hora aquí en Radio Sur. Vamos a hablar acerca del vértigo. Ella es fonoaudióloga, especialista en el área de nuestra ciudad de Los Ángeles, una seca. Así es que, Karen, muy bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Con harto Maravilloso. frío, las lluvias. Sí, aguantando los chaparrones. Sí. Oye, Karen, el vértigo es una enfermedad que se da cada vez más, sobre todo por el estrés, que obviamente en el cual estamos insertos. Cuéntame un poquito acerca de eso. ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Qué es lo que te dice? Tengo vértigo, tengo que recurrir a un especialista. De hecho, el vértigo es súper fácil de detectarlo porque genera muchos síntomas neurovegetativos, mucho mareo, mucha náusea, mucho vómito. La gente generalmente piensa que se va a morir de esto porque la sintomatología es muy fuerte, es muy potente. Entonces, es como difícil no darse cuenta de que está pasando esto. Generalmente el vértigo es un síntoma que viene de una patología de base. Actualmente se ve mucho el tema del vértigo por estrés. Como en alguna ocasión conversamos por ahí, el cuerpo reacciona de distintas formas ante el estrés. Puede reaccionar con el tema de la psoriasis, la caída de pelo, que no dormimos, etcétera. Y el vértigo también es una forma de reacción del estrés. Si bien existen terapias para tratar vértigo, existen medicamentos para tratar el vértigo, claro, a la persona se le va a pasar, pero si no erradicamos la causa de base, va a volver el cuadro y cada vez que nos enfrentemos a situaciones estresantes, vamos a tener vértigo. Es súper importante acompañar esto con una terapia psicológica, tal vez con un acompañamiento psiquiátrico, porque si no sacamos la raíz del asunto, no vamos a poder erradicar definitivamente por qué no está causando el vértigo. Claro que sí. Hay varios tipos de vértigo. Sí. Hay varios tipos de enfermedades que dan Ah, vértigo. perfecto, ya. Súper. Qué bueno que lo aclaraste. Entonces podemos tener, por ejemplo, no sé, un vértigo de una sola vez que nos vino, fue un cuadro intensivo que pudo haber sido por diversos factores, o puede ser algo que vaya siendo más progresivo en el tiempo, como lo es la enfermedad de Meniere. Que la enfermedad de Meniere nos viene un vértigo, nos viene un pitito en el oído y aparte nos viene una pérdida auditiva. Y esto, por ejemplo, el primer vértigo ya fue un poquito intenso, después, no sé, pues pasan 6 meses, nos vuelve a dar otro cuadro de vértigo que ya es un poco más intenso, que ya la pérdida auditiva es un poquito más notoria. O sea, va paulatinamente increciendo en el fondo. Sí, en aumento. Entonces, hay que estar súper atento. Si, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, el tratamiento en cada enfermedad igual va siendo un poquito distinto. Ya el tema de la alimentación es súper importante. Lo que es la enfermedad de Meniere, dentro del oído tenemos unas membranitas y aquí tenemos líquido. La enfermedad de Meniere se especializa en que se acumula mucho sodio en uno de estos líquidos. Perfecto. Entonces, hay que bajar la sal. Hay que bajar la sal. Claro que sí. Hay que bajar la sal. Entre otras cosas que igual hay que ir haciendo. Claramente viene el acompañamiento con el médico otorrino, con los profesionalistas, los profesionales, los profesionales que pueden ir ayudando en la rehabilitación de también el vértigo en sí. Claro que sí. Es una terapia de adaptación a. Perfecto. Entonces, Oye, en eso se enfoca. ¿y los tratamientos son tratamientos muy largos o uno finalmente tiene que acostumbrarse al vértigo o se puede mejorar una condición de vértigo? Claro. Sí y no, creo yo, ¿no? A ver, cuando nosotros vamos a tener una enfermedad que nos va a acompañar de por vida, esa enfermedad nosotros tenemos que readaptarnos a esto. ¿Qué es lo que pasa con el vértigo? O sea, esto no tiene cura. A ti te da vértigo y te puede seguir dando vértigo el resto. Depende de la enfermedad. Porque, por ejemplo, no sé, pues, hay una ototoxicidad. La ototoxicidad se da ¿por qué? Porque tenemos un químico en el cuerpo, algo que no está generando inflamación del oído interno y no está generando este vértigo. Nosotros con la ototoxicidad no podemos hacer mucho porque generalmente se puede dar, por ejemplo, no sé, de alguna otra enfermedad que es un poco más grave, por ejemplo, un cáncer, ya las quimios me están generando esta ototoxicidad. No podemos reducir las quimios, no podemos sacarla porque es un tema de vida o muerte. Sí, claro. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que la quimio ya salga del cuerpo, que las personas sanen, ya se va a eliminar. ¿Ya? Perfecto, perfecto.
Enfermedad de Meniere es una enfermedad que tristemente hasta el momento no tiene cura. Hay tratamientos, sí, y hay acompañamientos también. Hay formas que son más radicales, que por ejemplo matar el oído interno, pero tampoco nos asegura de que eso no nos vaya a dar nunca más una crisis. Perfecto. Y aparte perdemos la audición. Entonces, todo va dependiendo. Lo que es el vértigo postural, que este es un vértigo muy característico y es, ¿cómo decirlo? La gente realmente aquí piensa que se va a morir porque es un vértigo que se da muy fuerte. Chuta, ya. Solamente se induce por un cambio de posición. Por ejemplo, yo me voy a agachar y me dio el vértigo. Y quiero vomitar, y estoy mareado, y O sea, la gente ya empieza a dejar de agacharse, por ejemplo, en ese caso. En ese caso. Pero... Y ahí se puede hacer un seguimiento de esto y como acondicionar el cuerpo para que al agacharse esto no suceda. Pero es que en este caso, este vértigo que es tan puntual y es tan fuerte, se trata solamente con una maniobra. Entonces, esas personas en donde tenemos estas piedrecitas en el oído, nosotros tenemos el oído interno, que es como una pelotita. ¿Me veo? Ahí me veo. Es como una pelotita, y en esta pelotita tenemos como 3 canales semicirculares que van así. Ajá. ¿Ya? Dentro de esta pelotita grande tenemos otras estructuras que están cercanas a estos canales semicirculares, ¿ya? Perfecto. Y en estas estructuras nosotros encontramos como una gelatina y unas piedritas. Perfecto. Entonces, si yo camino hacia adelante, la gelatina hace que las piedritas se vayan hacia atrás y le avisa al cuerpo que estoy caminando hacia adelante sin desestabilizarme. ¿Qué pasa? Cuando la gente va envejeciendo, estas piedritas se vuelven más grandes, más pesadas. O resulta que de repente hago un movimiento muy fuerte, muy brusco con la cabeza, o recibo un golpe muy fuerte en la cabeza, y estas piedritas se caen a estos canales. Que es lo más típico. Entonces, en el fondo, el ejercicio que hacen en ese caso es tal que la piedrita vuelva al lugar de origen. Que vuelva al lugar de origen. Ya. Entonces, si bien el ejercicio parte de una forma súper abrupta, súper incómoda, cada vez que uno, si la maniobra va tomando buena respuesta, al momento de ir girando la cabeza, ir girando a la persona, se va a ir reduciendo la sensación. Perfecto. Entonces después cuando logramos reposicionar esta piedrita a su lugar de origen, el vértigo se fue. Claro. Y no vuelve a pasar más. Claro que sí. Ahora, Karen, como el vértigo es la sintomatología en realidad del vértigo es algo que se da así de manera esporádica, porque no es permanentemente, no es que todos los días te pase, digamos. Claro. Por ejemplo, ¿tú recomendarías a personas que han tenido accidentes, por ejemplo, accidentes automovilísticos, caídas de caballo, etcétera, tratar de ir, por ejemplo, al fonoaudiólogo o a un otorrinolaringólogo, cosa que pueda revisar y pueda ver, para poder evitar que esto suceda? Es que ¿O no se puede evitar? Ya, no se puede evitar, ya. Entonces, por ejemplo, si tengo una caída muy fuerte y después que tengo mi recuperación, sigo con vértigos porque algo más está pasando. Algo más pasó que de repente los médicos no lo logran ver. ¿Por qué? Porque tampoco es su área de expertise. Exacto. ¿Ya? Entonces, si nosotros empezamos a notar que estamos teniendo esto frecuentemente, tal vez no frecuentemente, 1 o 2 veces al año, me da y veo a un especialista. ¿Qué especialista? Médico otorrino. ¿Ya? Perfecto. Dependiendo de lo que el médico otorrino sí o sí lo va a derivar a hacerse un examen que se hace en Chile, que es el octavo par craneal. Con este examen nosotros vamos a estudiar todo el cuerpo, cómo está en relación al equilibrio. Vamos a ver cómo reacciona el cuerpo ante ningún estímulo, ante estímulos. Vamos a ver cómo la mirada sigue, si mueve la cabeza para allá, para acá, si se presenta alguna respuesta de vértigo. Cómo está el cuerpo, por ejemplo, eliminando uno de los sistemas que ayuda en el equilibrio, que es la visión, ¿ya? Y vamos a hacer un estudio general y vamos a ver, ¿sabes qué? Esta persona padece o no padece vértigo, ¿ya? Eso a grandes rasgos. ¿Hay alguna enfermedad que se parezca al vértigo pero que no sea vértigo? Podría ser una oscilopsia, pero la oscilopsia igual es algo más complicado. ¿Qué es el vértigo? No hemos dicho cómo se nota. Que es lo más ya, démosle. Por ejemplo, nosotros cuando somos niños a mí me pasaba mucho que jugábamos a marearnos. Entonces dábamos vueltas en círculo y de repente uno para abruptamente y ve que todo pasa así. Claro, ya. Y es hasta entretenido. Es hasta entretenido, uno quiere vomitar porque lo hace por gusto, obvio. No es porque venga así se desencadene de la nada. La oscilopsia es al revés, uno ve como así.
Entonces uno camina hacia adelante y ve como que la imagen va así. Como por Es como efecto martillo. Sí, o de repente estos videos del parkout, cuando ¿Ya? los chicos que corren y se graban, ¿Ya? que ellos como Sí, que van, sí, ya, van así. así se ve constantemente. Chuta, Pero qué generalmente si uno empieza a ver de esa forma, vaya al médico especialista más urgentemente y más cercano, porque eso puede ser una alteración del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Cerebro. Chuata. Entonces, ahí si podría bien, ser más claro, complicado todavía. si Vamos a bien- invitarte para hablar de esa enfermedad en particular. Sí, es que la oscilopsia generalmente es Algún porque día está esto. pasando algo dentro del cerebro o las estructuras que están ahí cerquita. Claro. Ujú. Qué heavy, qué complejo. Bueno, Sí. decirle a todos los amigos, pues que si están sintiendo síntomas de vértigo, a lo mejor estás con una carga de estrés importante, tal vez tuviste un golpe y no fuiste al médico y has dejado pasar el tiempo. Bueno, aprovecha ahí de consultarla a nuestra amiga Karen Bascur, Fono Karen, a través de Instagram, ¿cierto, Karen? La fonocaren. Exacto, la Fono Karen, o también en la consulta que está en Almagro. 124. 124, chiquillos, amigos, amigas. Esto está entre Ricardo Vicuña y Caupolicán por Almagro. ¿Ya? Karen, te agradezco un montón de verdad que hayas estado con nosotros. Muchas, muchas gracias por el tiempo, por ser tan didáctica en tus explicaciones, porque la verdad que nos quedó clarísimo. Y nada, pues el vértigo hoy día es algo tan común que creo que la gente es súper importante que también conozca un poco más de esto y pueda, obviamente, tomar los resguardos o por último tratarlo a tiempo. Exacto. ¿Cierto? Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bienvenida todas las veces que quiera a su Gracias. casa. Bien, amigos, nos encontramos después entonces. Cuídense, entre nos a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde, no se olviden. Chao.